Transitando la primera hora del despertador en el aire de 221 Radio, comentamos lo que fue la marcha hacia el obelisco por parte de investigadores y becarios del CONICET, también del INTI, de distintos organismos estatales, en relación a lo que ha sido el recorte del presupuesto y obviamente la reducción, la quita de las becas por parte del gobierno de Javier Milei, y para conocer un poco en profundidad cómo es la situación en la ciudad de La Plata, qué está pasando en el CONICET La Plata, estamos en comunicación telefónica con Agustina López Villar. Ella es secretaria general de ATE, CONICET La Plata, que muy gentilmente se tomó unos minutos para atendernos. Agustina, ¿cómo te va? Muy buen día. Martín Casañas en El Despertador te saluda. Hola, buen día, Martín. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Te quería consultar cuál es la situación de los investigadores, de los becarios, de la ciencia en el CONICET de la ciudad. Bueno, acá en La Plata nosotros tenemos un organismo que está formado aproximadamente por 30 institutos, algunos están en provincia de Buenos Aires, pero la mayoría están situados acá en el Partido de La Plata, con aproximadamente 2.000 y pico de trabajadores. Es un organismo, es el CCT más grande del país. La situación es la misma que en el resto del país, hay desvinculación de trabajadores becarios por la no continuidad de la beca, y no continuar con los usos y costumbres que durante muchos años se tuvo en el organismo, que hasta que estén los resultados se les prorroga la beca para que puedan seguir trabajando y no perder ni el recurso humano ni la línea de investigación en la que están trabajando. Bueno, eso genera un impacto enorme porque los lleva mucho tiempo la construcción, la formación, el crecimiento y el equipo de laburo que se genera alrededor de becarios e investigadores. Pero además de eso hay faltantes de ingresos en otras áreas, no son solamente becarios, sino también el personal de apoyo a la investigación, que también ya transitaron, al igual que becarios y ingresantes a carrera, con cursos, con evaluadores pares, con múltiples evaluaciones, con una definición de que tengan un lugar de trabajo, con un grupo de trabajo que los incluya y los evalúe previamente para ver si pueden estar en su equipo de laburo. Hay mucho trabajo, mucha formación, y de golpe una desvinculación política que se hace sobre el organismo con el objetivo de romperlo, ¿no? Exactamente. Agustina, ¿cuántos becarios tiene el CONICET en la ciudad de La Plata y cuántos han tenido que terminar con sus becas postdoctorales? Mira, en La Plata en este momento hay aproximadamente entre 900 y 1.000 becarios. Entre 900. El número, sí. Un becario está cobrando entre 900.000 pesos y un palo 100, doctoral, un postdoctoral, hasta 1.300.000. Pero también depende de la zona, si es zona más de influencia o no, si es una zona más compleja para erradicarse y demás es un poquito más, pero la verdad es que es muy poco. Y después, con respecto al número exacto, ahí pasan un montón de cosas, que es lo que nos pasa con los otros cargos, ¿no? Hay muchos que tienen la prórroga, hay una tanda que tiene una prórroga de años anteriores en donde el concurso a ingreso a carrera ya está dado de alta, ya está concursado y ganado, pero no está la alta. Entonces hay algunos casos en los que se les da una prórroga excepcional, esta que te decía que no tiene continuidad. Sí. Hay otros casos que son los que están sucediendo, que son menos cantidad, entonces se van acumulando la cantidad de postulantes. Y los requisitos, como hay una evaluación general y de acuerdo al orden de mérito es donde hacen el corte, o sea, evalúan a todos, cuanto más calificada está la gente, el corte es más alto. Entonces los menos formados o los que recién terminan tienen menos posibilidades de entrar y los que vienen esperando hace años tienen más posibilidades de entrar. Si es que continúan con la producción científica. Sí. Después, bueno, te decía, tenés una tanda que entraron a carrera, pero que no salió el concurso, que se presentaron y no tienen la resolución, que es esta última, y tenés otra tanda que tampoco tiene resolución. Entonces, el número es raro de calcular, porque algunos tienen prórroga, otros no, van cambiando las condiciones, que es una forma que tiene el gobierno de desordenar el sector y que vos no tengas un número exacto todo el tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de 380 casos de desvinculación en todo el país. 380 casos de desvinculación en todo el país. Y en relación a la pérdida del poder adquisitivo, ¿qué número y qué evaluación hacen?
Y es increíble la pérdida de poder adquisitivo. En el Estado Nacional, en el organismo de ciencia y técnica, estamos hablando de por lo menos un 40%, de acuerdo al escalafón, de acuerdo al organismo, ¿viste? No todo es como CONICET, pero puede ser peor, claramente, como lo que pasó con el Servicio Meteorológico Nacional, como pasa con la CENEA, como pasa con el INTI, con el INTA. Hay muchos organismos de ciencia y tecnología y hay empresas de base tecnológica compuestas nacionales con fondos privados también, que se afectaron de distinta manera. Nosotros el cálculo general que hacemos en ciencia y tecnología, de acuerdo a un informe de Economía, Política y Ciencia, es que se perdieron casi 7 puestos de trabajo por día desde que asumió Milei en el ambiente científico. 7 puestos de trabajo por día. En CONICET estamos hablando de 2.600, 2.700 casos. 2.700 casos en todo el país. En todo el país, exactamente. Y después, sí, perdón. No, decime, porque te voy a hacer una consulta en relación a justamente esta decisión y esta política que tiene el gobierno de Javier Milei de financiar la ciencia, la tecnología, a los investigadores, obviamente a lo que nos permite ser un país soberano, que evoluciona y que busca además soluciones a problemas sociales. ¿Qué evaluación hacen en relación a lo que todavía va a ser al menos 1 año y medio más de gestión? No, es catastrófico. Es catastrófico. Es más, ayer nombraron como secretaria de Ciencia y Tecnología a una tal Adriana Baravalle, que tiene un título de una universidad que no tiene la posibilidad de emitir títulos porque está en juicio en Estados Unidos, que tiene una página como una carrera virtual en donde no hay campus virtual, no hay nada, como referenta de la Secretaría de Ciencia y Técnica que nuclea a todos los organismos de ciencia y tecnología del país. Así que la verdad que es cada vez peor, como los TikTokers que están al frente de la CENEA. Hay una voluntad política muy grande, más allá de lo que uno puede pensar, porque hay debates dentro del sector científico, qué es importante, qué no es importante, qué es prioritario, qué no es prioritario, si la ciencia básica sí, si la ciencia básica no, si las sociales sí, sí. Hay discusiones sobre eso porque es un organismo muy grande y muy federal, y en comunión con todas las universidades nacionales del país y las provinciales también, con organismos de ciencia y tecnología del país, de provinciales también. Es muy importante el CONICET desde ese lugar, además de lo internacional, ¿no? Pero hay un debate sobre en qué hay que investigar y en qué no. El problema con esto es que para mí y para los trabajadores y las trabajadoras, o quienes representamos a los trabajadores y los intereses, nos damos cuenta que no hay una voluntad política de pensar en la ciencia y tecnología como una herramienta para la soberanía del país, sino que hay una voluntad política de que el país no tenga soberanía, ni económica, ni política, y que tampoco tenga sus propios proyectos, ¿no? Lo que está pasando en Vaca Muerta con Pedro Lamelas, que están en la discusión ahí sobre nuestros fondos petrolíferos, que además es un enclave geopolítico no solamente yanqui, sino chino e inglés, ¿no? Hay una disputa territorial mundial en donde la ciencia y la tecnología de nuestro país es muy fructífera y con mucha capacidad de producción. Exacto. La verdad que imagino el escenario actual es caótico, lo que viene también parece ser aún más grave. ¿Cuáles van a ser las próximas medidas? Digamos, vos recién comentabas, lo estamos dialogando en distintas mesas de debate con los investigadores. ¿Qué medidas van a tomar para visibilizar este conflicto, este problema y este financiamiento? Mira, la semana pasada, bueno, esta semana, no la semana pasada, parecen muy veloces nuestras semanas claro. En nuestro país de disputa. Sí. Esta semana hubo una jornada federal de lucha en todo el territorio nacional vinculado a ciencia y tecnología. En Capital Federal fue en el Obelisco, acá en La Plata fue en 7:50, hubo en La Rioja, hubo en Bariloche, hubo en Tandil, Santiago del Estero, Jujuy, hubo movilización en todos lados. Y como el organismo, como te decía, tiene una superposición con la universidad de más de un 80%, mucha gente trabaja o en ámbitos de la universidad o son de doble dependencia, estamos muy pegados a la lucha universitaria. Y hay 2 cosas fundamentales para sostener: el financiamiento universitario, el financiamiento de ciencia y técnica, que es una ley que tampoco están cumpliendo,
Y hay algo que es fundamental para los sectores científicos que tiene que ver con un convenio colectivo de trabajo. Más allá de los conflictos efectivos que se vayan dando sobre el escenario de las calles, ¿no? En donde nosotros podemos mostrar nuestra fuerza, hay algo que hay que trabajar y que tiene que ver con un proyecto político en donde se jerarquice la ciencia y la tecnología. Nosotros, en nuestro organismo en particular, el 40% de los trabajadores no tienen vinculación con el organismo. Los becarios no tienen obra social con el organismo. Tienen un convenio entre CONICET y Unión Personal, que es la obra social de los empleados nacionales, que no funciona en el 80% del país, solo funciona en Capital Federal y algún otro lugar, así que ni siquiera tienen esa posibilidad de tener cobertura social. Hasta hace poco salió el caso de una compañera de Tucumán con cáncer que la obra social no le volvía a garantizar los medicamentos que había pedido. Increíble. No tienen licencia por enfermedad, no, es todo lo que sucede para un becario tiene que ver con el informe y la definición del director o la directora de línea y del instituto, o sea, es muy delicado eso. No solamente eso, por eso digo, me parece que hay que pensar también en un proyecto político de ciencia y tecnología en donde se jerarquice y se dé estabilidad a los trabajadores, porque nadie hace ciencia para hacerse millonario ni ganar plata. ¿Y es algo que ven en algún sector de la política? ¿Ustedes ven que sea un tema en agenda de la oposición? Mira, antes de que asuma este gobierno, desde la agrupación Verde y Blanca de CONICET, presentamos un proyecto de ley modificado, que era un proyecto anterior que había presentado Salvarezza, con respecto a becarios nada más, sí, ¿no? Que se planteaba la estabilidad laboral, hacer como una similitud con lo que pasa acá en Provincia de Buenos Aires, con los residentes que tienen como un contrato a término con obra social, con aportes jubilatorios y demás. El de Salvarezza cayó en su momento, nosotros refritamos un poco eso, pero más con una lectura laboral, y tuvo acuerdo de todos los espacios políticos, incluso de La Libertad Avanza, y se cayó. Es un tema importante porque es una gran porción de la población la que está interesada en esto, pero bueno, la verdad es que las redes y los medios de comunicación juegan mucho con el interés de la gente. Y hoy me contaba una compañera de oficina que hay muchos medios en donde se está mostrando lo que está pasando con las casas de Insaurralde y no estamos dialogando que la secretaria de Ciencia y Técnica tiene un título ficticio en IA, que es doctora en IA y nunca existió esa universidad y no está homologada, entonces juegan mucho con eso, entonces es muy difícil que podamos darle trascendencia a la importancia que tiene la estabilidad laboral para los investigadores. Vos desmantelás la CENEA y un trabajador que trabaja ahí no va a hacer otra cosa, se va a ir al privado porque necesita trabajar y porque su formación tiene que ver con eso. Y uno no defiende lo que no es propio, ¿no? Exacto. La última consulta, Agustina, y obviamente te agradecemos por el tiempo. Siempre se comparan los escenarios, ¿no? Dicen, no, este es el peor momento de la ciencia y la tecnología. Otros dicen que es similar a lo que ocurrió a fines de los 90, a principios del 2000. ¿Cuál es el escenario hoy actualmente? Si se puede comparar con alguna situación similar a lo largo de la historia, porque sabemos que, bueno, gobiernos neoliberales, de derecha, entre lo primero que recortan justamente son la ciencia y la tecnología. Mira, hay nuestra historicidad y nuestro pueblo no solamente tiene reivindicaciones de lucha y de revertir esto que está pasando en nuestro sector, sino de cómo se crea. El CONICET arranca en el 51 con un decreto de Perón, conocido como CONITIC, fortaleciendo la tecnología como primera instancia para la industrialización del país y la ciencia, que es fundamental. Eso cae en la dictadura con la fusiladora y vuelve en un gobierno de facto en el 58. Me parece importante rescatar esto porque no es tonta la historia, es muy transparente y muy clara, ¿no? Hay que pensar en una ciencia que sea soberana para el país. Y otros dos escenarios que te puedo contar así a vuelo de pájaro son el 66, la noche de los bastones largos, donde se volvió a romper todo lo que tenía que ver con la universidad y la ciencia, cuando había un perfil también orientándose al desarrollo de nuestro país para tener una independencia económica. Después tenemos los 90, donde nos mandan a lavar los platos con políticas liberales. El macrismo fue duro, no tan duro, pero este contexto, además, para mí hay una desconexión entre lo histórico
y nuestras banderas como pueblo, ¿no? Por eso me parece importante marcar estos momentos, porque después de los 90 vino la repatriación de científicos y una inversión muy grande en CONICET. Y no solo eso, sino que además se democratizó un poco el organismo. Los becarios tenían una oficina de atención al becario para poder plantear los problemas de la vinculación laboral con los directores y tener que pedir las licencias directamente a los directores, no porque sean buenos o malos, sino porque los usos y costumbres a lo largo del tiempo para las vinculaciones laborales van cambiando. Entonces, eso hace que las edades históricas de cómo uno se forma en los lugares cueste no repetirlas. Y esa repatriación de científicos trajo mucha gente a nuestro país, otra vez. Y se invirtió en edificios, y lo que te decía respecto a la democratización, que a mí me parece importante, y me extiendo un poquito en esto, que lo que no es propio, lo que no es tuyo, lo que vos no considerás como tu lugar de trabajo, no lo defendés. Los consejos directivos de los institutos, el organismo tiene un consejo directivo nacional donde hay representantes de cada área de investigación y de la sociedad rural, farmacéuticas, petrolíferas y universidades, y después hay 16 centros científicos tecnológicos distribuidos en todo el país que nuclean distintos institutos, el de La Plata es el más grande, en donde participan todos los directores y directoras de instituto. Y cada instituto tiene un consejo directivo que está conformado por todos los escalafones del organismo, menos los administrativos, que ahí tenemos otra batalla, pero no importa. Eso de que haya representantes de becarios, representantes del CPA y representantes de investigadores, también fue una política en el mismo contexto de la repatriación de científicos, del kirchnerismo, del peronismo, que hace que se puedan discutir en esos lugares qué se va a hacer en cada instituto, cuáles son los problemas, cómo se resuelven, cómo priorizar. Obvio que esos son procesos largos y que cada lugar tiene sus tiempos para apropiarse de esos lugares que son engorrosos, que hay que dar discusiones, pero para mí eso es fundamental, como el convenio colectivo de trabajo, la democratización de los lugares de trabajo al cogobierno de la universidad, lo paralelizo, ¿no? Sí. Genera el apego y la defensa del lugar de trabajo como lugar identitario, no solamente como lugar para parar la olla. Tal cual, Agustina. Bueno, y son momentos donde más que nunca hay que unir fuerzas en cada uno de esos consejos directivos. La verdad, te agradecemos por tu tiempo y bueno, estamos también a disposición para cualquier información que se pueda brindar sobre la ciencia, la tecnología y sobre CONICET aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cierro con esto. Me parece que lo que pasó en el Mundial, aunque parezca una pavada, generó reencontrarnos con nuestra patria, con nuestra soberanía, con nuestros colores y con nuestras reivindicaciones históricas, y esto ayudó mucho a que la ciencia sea una reivindicación histórica nuevamente, porque lo es. Indudablemente, indudablemente. Bueno, siempre, al menos de nuestro lado, levantamos las banderas en defensa a la ciencia, la tecnología y obviamente a la soberanía de nuestro país. Gracias, Agustina. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Ahí estaba la palabra de Agustina.